Una vida que se mide con la vida de Dios. Autor Cameron Scofield. Capítulo 2. Por nosotros mismos no podemos hacer nada correcto. Isaías dice que todas nuestras acciones correctas son trapos inmundos, y nuestras iniquidades nos arrastran, como cuando el viento sopla una hoja. Isaías capítulo 64, versículo 6. Considera este pensamiento. La justicia es hacer obras buenas, actos correctos. Isaías está diciendo que no importa cuán bien o bueno podamos hacer algo, no cuenta como justicia. Considera también las palabras del hombre sabio. Guardar tu corazón con toda diligencia, porque de ahí están los asuntos de la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Esa palabra, asuntos, significa lo que sale de él. Como se da en una línea de producción, es lo que el corazón produce. Combine este pensamiento con el siguiente versículo que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, versículo 9. El corazón es engañoso y perverso, por lo tanto, lo que saldrá de él será engaño y maldad. ¿No os parece? Y tal vez estarás pensando que tu corazón no es así. Ten la seguridad de que lo es. El corazón es tan engañoso que las Escrituras tuvieron que repetirlo 5 veces, que no hay ni uno que haga lo bueno. Y aún así lo olvidamos. Déjame resumir esto de otra manera. Tú no puedes hacer nada bien. No tengas envidia de los que parecen tener una vida afortunada. Ahora, antes de que cierres este libro y te deshagas de él, por favor toma un momento. Para algunas personas como yo, todo lo que tocan se desmorona. Para otros, todo lo que tocan se convierte en oro. ¿Son realmente buenos en todo lo que hacen? ¿Tienen lo que podríamos llamar el toque de Midas? ¿Sabes de dónde surgió esta frase? Surgió de una historia en la mitología griega. Se cuenta la historia de este rey Midas, quien pidió a los dioses que le dieran el poder de hacer que todo lo que tocaba se convirtiera en oro. En consecuencia, en muy poco tiempo, se convirtió en un hombre muy rico. Pero déjame contarte el resto de la historia. Cuando llegó la noche y tuvo hambre, las uvas se convirtieron en oro en el momento en que las tomó en su mano. No podía masticarlos. Por consiguiente, todo lo que había en su mesa, todo se convertía en oro en el momento que lo tocaba. Y no fue diferente con el vino. Algunas versiones dicen que a su toque, su propia hija se convirtió en oro. La bendición se convirtió en una maldición y suplicó que se le quitara ese poder.
Ahora, puedes parecer que eres una criatura muy afortunada, a diferencia de aquellos cuyas vidas no son más que un rastro de destrucción y menos afortunados. Pero aquellos pobres y afligidos claman a Dios día y noche para ser librados de sí mismos, mientras que vosotros que continúan en su vida afortunada, por el momento, piensen que todo está bien, pero llegará la tarde y lo dulce se volverá amargo en tus labios, y encontrarás que lo anterior que consideraste una bendición se ha vuelto en una maldición. El corazón es engañoso y perverso. Lo que ahora piensas que es correcto, algún día resultará ser un grave error. Admitamos que no podemos hacer nada bien y dejar que Dios lo haga. Esto no es todo pesimismo y psicología aparentemente negativa. Sé que no es fácil admitir que hemos hecho un lío de la vida que Dios nos ha dado. Pero no perdemos nada si lo hacemos. Más bien, si tan solo reconociéramos que hemos fallado con nuestra confianza propia y humillamos nuestras vidas a sus pies, Él las tomará y la corregirá. A veces podemos arrebatarla de sus manos y arruinarla nuevamente, pero así lo hacemos. Creamos que, sin embargo, Él estará feliz de recibirnos una vez más. Pero si aprendemos que cada vez que tomamos nuestras vidas en nuestras propias manos, la arruinamos, entonces nos dará temor vivir nosotros mismos y la dejaremos a donde esté más segura, en las manos de Jesús. Como dicen aquellos que están al final de sus días y con toda razón, dejad ir tu pasado y permite a Dios vivir tu presente. Entrega tu confianza total a Él. ¿A quién no le gustaría una vida donde Dios resuelva todo? Una vida así estaría libre de culpa y condenación. Una vida donde todo se hace perfectamente bien y las únicas consecuencias son la persecución por el bien de hacer las cosas. ¿A quién le gusta cosechar los resultados de sus propias acciones o los amargos frutos de su propia plantación? Solo piensa, si dejas ir tu viejo yo y dejas que Dios sea quien gobierne tu vida, entonces, si algo sale mal, es su problema, ¿verdad? Y Él lo arreglará. No es de ti el preocuparte. Eso suena bastante bien para ti. De hecho, me daría miedo levantarme cada mañana si seré yo el que gobernara mi vida ese día. Y no solo se ocupará de las cosas en el presente y futuro, sino que también solucionará todos los errores que hemos cometido en el pasado. Él no nos librará de las consecuencias de nuestras acciones, pero a menudo orquestará los eventos e incluso los corazones de los demás para que no sean tan duros con nosotros, en algo que no podamos soportar. Pero pase lo que pase, nunca estaremos solos, porque Él llevará nuestra mano a través de todo esto. Debemos estar petrificados
de vivir nuestra propia vida. Suena bien, ¿no es así? Incluso la experiencia es mucho mejor, aunque yo mismo todavía estoy aprendiendo a dejar ir mi viejo yo y permitir a Dios obrar en mí para siempre. Mi sentido de necesidad no es tan grande como debería ser. Mi corazón es muy engañoso y antes de darme cuenta, he vuelto a tomar mi vida en mis manos. Estoy orando para que Dios afine mis sentidos, para que sea consciente de lo que hago, porque en mi mente estoy petrificado de vivir mi propia vida. Y esta es la razón que la vida de tantas personas nunca parece funcionar bien, ya que Dios está constantemente recordándonos que no podemos hacer nada bueno, por lo cual permite ciertas experiencias dolorosas en nosotros. Me entristece ver la cantidad de personas en este mundo que han perdido sus hogares, familias, empleos, etc. y aún no admiten que fue por sus irresponsabilidades que perdieron eso. Muchos de los que viven, incluso en las cunetas de las calles, son demasiado orgullosos como para acercarse a Dios para recibir su ayuda. Aprendamos ahora, antes de que algo más grande se derrumbe sobre nosotros. El regalo de una vida nueva. La vida que Dios nos está ofreciendo es una vida que supera nuestros sueños más anhelados. Es más que tan solo una vida libre de culpa, condenación y preocupación por las circunstancias. Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios ha puesto este don al alcance de cada uno de nosotros, y solo está esperando que no lo rechacemos. Pero al traernos este regalo, Él no pudo venir directamente a nosotros, porque seríamos como Adán y correríamos a escondernos. Su gloria nos abrumaría. De hecho, seríamos muertos por el brillo de su venida. La gloria de su pureza destruiría nuestros pecados, y por nuestro apego a ellos seríamos también destruidos. Por lo tanto, Él tuvo que traernos este regalo de una manera diferente. Dios vino a nosotros como ser humano. Los seres humanos se relacionan mejor con aquellos que se encuentran en una situación similar y que pueden entender su experiencia. Esta es la ciencia social básica, y estas son leyes que Dios mismo ha implantado en la humanidad. Una ilustración perfecta de esta verdad es que cuando Adán nombraba a todos los animales en el jardín del Edén, vio que no había una pareja para él. Y así Dios tomó una costilla de su costado y le hizo una compañera, uno con él en la misma naturaleza, y que podía compartir las experiencias de la vida con él. Del mismo modo, así es como Dios necesitaba acercarse a nosotros.
necesitaba venir a nosotros en la forma de un ser humano, pero no solo en forma externa, sino también en las realidades internas, la mente y la conciencia, y sus interacciones con tendencias pecaminosas. Por lo tanto, Cristo fue hecho en todas las cosas como sus hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 17. No había nada en lo que Él no fuera como nosotros. En todas las cosas, no excluye nada. La única área en que fue diferente fue sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Esto se refiere solo en el sentido de que cada acto en su vida se realizó correctamente, de acuerdo con la perfección divina, no como nuestros actos correctos se realizan. No estuvo exento de las luchas internas que tenemos. La tentación en sí misma no es pecado. Es cuando nos aferramos a un pensamiento erróneo en la mente que cometemos pecado. Jesús tuvo que vigilar y proteger la entrada de cada pensamiento a su mente, de la misma manera que lo debemos hacer nosotros. Renunció a todo por nosotros. Fue Él uno con nosotros en nuestras incapacidades inherentes para producir una vida de perfección. Él era Dios, ¿no es así? En efecto lo era. Sin embargo, Él se despojó de todo lo que pertenecía a la deidad, excepto el derecho a su título. Antes de venir a esta tierra, Él era omnisciente. Eso significa que Él sabía todo pasado, presente, futuro, todo eso, todo, incluso lo que estás pensando ahora mismo. Pero Él dejó eso atrás y se convirtió en un bebé y creció en sabiduría y en estatura, al igual que tú y yo. Lucas capítulo 2, versículo 40. Él fue un aprendiz, al igual que tú y yo, y todo lo que sabía sobre Dios lo tuvo que aprender, al igual que nosotros lo necesitamos hacer. Cristo fue también omnipotente. Sin embargo, Él también renunció a eso. Y cuando pusieron la cruz sobre sus hombros, no pudo cargarla. También, como Dios, Cristo fue omnipresente. Él podría estar en cualquier lugar, en cualquier momento, al mismo tiempo y en cualquier forma que Él deseare. Sin embargo, también renunció a eso cuando tomó sobre sí nuestra humanidad. La gloria de su divinidad, con su omnipotencia y omnisciencia, se le regresó a Él cuando resucitó de entre los muertos. Pero su omnipresencia la renunció para siempre. Así que, por la eternidad, Él permanecerá con su cuerpo humano, porque habrá quienes le preguntarán: ¿qué son estas heridas en tus manos? Zacarías capítulo 13, versículo 6. Cristo no tomó ninguna ventaja sobre nosotros. Si Él hubiera retenido
alguna de estas cualidades divinas, cuando vino a este mundo a caminar entre nosotros, no hubiera sido nuestro socorro. Él no podría haberse identificado con nosotros o nosotros con Él. Todo hubiera sido un fracaso. Necesitábamos ver a alguien en nuestra propia experiencia, así como nosotros, sin ninguna ventaja en absoluto. Esto se aclarará a medida que avancemos. Si Jesucristo hubiera realizado sus propias obras, habría fallado en ser nuestro ejemplo perfecto. Él era tan humano como tú y yo. No fue diferente a nosotros. Ahora, con esto, no estoy haciendo que Jesús sea un pecador, porque la naturaleza humana en sí misma no es pecado. Según Santiago, nuestra naturaleza nos incita a pecar. Pero si el pensamiento es rechazado por odioso, el alma no se contamina. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. Él declara que Dios no puede ser tentado con el mal. Verdaderamente no. Pero Pablo escribe que Cristo fue tentado en todos los puntos como nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Pero sin pecado. ¿Por qué? Porque fue hecho a semejanza de carne de pecado. Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Qué significa esto? Simplemente que Él también tenía una naturaleza que por sí mismo no podía hacer lo bueno. Por eso fue que, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Puedes decir, esto es blasfemia. Yo conozco a mi Cristo, y puedes conocerlo también. Lamento a aquellos que piensan que Cristo tuvo una ventaja sobre ellos. Se están perdiendo una verdad maravillosa. Cuando fui joven, llevaba mis pequeñas pruebas a mi padre y me decía, llévalos a Jesús, Él entiende. Llegué a la conclusión de que podía porque era omnisciente, pero realmente nunca me satisfizo. Necesitaba a alguien que supiera cómo me sentía, porque habían pasado por la experiencia que yo. Y a medida que crecí, aprendí que todas mis luchas provenían de mi malvado corazón egoísta, y aún hoy necesito el mismo amigo. Pero no, Jesús no fue diferente de ti y de mí. También luchó contra los malos pensamientos, simplemente que Él no los apreció como nosotros lo hacemos. Siempre estuvo en guardia, y en el instante en que discernió su maldad, los rechazó. Y así, en ningún momento tomaron posesión de Él. Nada menos que esto, Jesús no sería un Salvador.